Jueves 10 de junio. Bien, la semana pasada nosotros analizamos lo que ocurría ahí en la montaña, en donde estos niños estaban tirando una cuerda, y que cuando en un principio vimos la fotografía, no era más que eso. Pero luego hicimos un análisis respecto de la fuerza y nos dimos cuenta que todo esto estaba afectado por el campo gravitacional terrestre, que nosotros le llamamos G de gravedad. ¿Y cuánto vale el G de gravedad para la Tierra? 9,8 aproximado 10. 9,8 metros por segundo cuadrado, aproximado 10 metros por segundo cuadrado. También vimos que las fuerzas actúan de a pares. Cuando dijimos que la pierna del joven, dimos un ejemplo ahí de 5, aplicaba una fuerza hacia abajo, por lo tanto la roca iba a aplicar una fuerza de 5 en sentido contrario, y ahí las fuerzas están en equilibrio. Dijimos también que la mochila de la niña tenía un peso, y determinamos que peso y masa eran dos conceptos distintos, porque masa era la cantidad de materia que tenía dentro de la mochila, y el G de gravedad lo tiraba hacia abajo, y eso lo considerábamos una fuerza, la fuerza peso. ¿Ya? También explicamos que la masa que tenía estos tomates, por ejemplo, le podíamos llamar kilogramo fuerza. Con esa flechita que tiene ahí arriba, hoy día vamos a explicar qué tiene que ver el tema de la flechita, que indica que es una magnitud vectorial. Con respecto a las unidades, dijimos que la masa se mide en kilogramos, el G de gravedad lo medíamos en metro por segundo cuadrado, y al multiplicar estos dos íbamos a obtener la unidad llamada Newton, que es la unidad para medir fuerza. En el caso de este señor que transporta unas cajas, dijimos ahí que podía tener las cajas un peso, ¿ya? De 170, le dimos un número cualquiera. ¿Y qué pasaba si las manos sujetaban con una fuerza en sentido contrario de 70 solamente? ¿Qué le va a pasar a las cajas ahí? Se van a caer. Se van a caer, porque esta fuerza, si ustedes se fijan, la estamos indicando ahí con una flecha, es mucho mayor que esta, ¿ya? Entonces se va a caer. Ahora, otra cosa importante que habíamos visto es que las personas no tenemos fuerza, o tenemos fuerza, que habíamos dicho, desde el punto de vista de la física, las personas tienen fuerza, o las personas pueden aplicar fuerza. Pueden aplicar fuerza. Aplicarse. Pueden aplicar fuerza, exactamente. ¿Ya? La fuerza no es algo intrínseco de las personas o de los objetos. Cuando se da la interacción, se producen ahí las fuerzas. En este caso, habíamos dicho también que ella, para poder aplicar fuerza sobre el neumático, y que la fuerza que ella aplica sea mayor que la que el neumático aplica sobre ella, lo va a poder lanzar hacia el otro extremo, pero eso también está dado por la posición que tiene. Si los dos pies estuviesen juntos ahí, ¿podría aplicar la misma fuerza? No. No. ¿Ya? Le va a aplicar una fuerza, pero mucho menor. ¿Ya? Ahora, si ella tuviera la fuerza internamente que fuera de ella, no importaría cómo se ponga. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieren aplicar una fuerza, tienen que buscar la posición correcta para poder aplicar de mejor manera esa fuerza. Bien. Página 152 del texto. Las fuerzas y sus efectos. ¿Se alcanza a ver ahí los 4 ejemplos, no? 1, 2, 3, 4. Sí, Sí, mister. Sí, mister. Ya. No sé si un niño o una niña, estas manos están aplicando aquí una fuerza. Están aplicando fuerza, ¿no? Hacia allá y hacia allá. ¿Hay alguna otra fuerza ahí que esté representada? ¿Hay alguna otra fuerza representada? La del resorte.
Si ustedes toman porque eso es un resorte, ¿verdad? Si ustedes toman el resorte y lo estiran, el resorte le va a poner una fuerza en sentido contrario. Y si ustedes dejan de aplicar fuerza, ¿qué le pasa al resorte? Se contrae. Se contrae, vuelve a la posición original. Le hacen una pregunta acá. Si estiramos el resorte, observen qué sucede con su forma. ¿Qué pasa con la forma cuando lo estiramos? Eso empieza a alargar más, ¿no? Empieza a alargar y se deforma. ¿Ya? Por ahí en séptimo, ustedes escucharon hablar de la ley de Hooke y decía que el resorte yo lo puedo estirar y va a volver, pero si le aplico demasiada fuerza, ¿qué ocurre? Se deforma indefinidamente. Después lo suelto y no va a volver a la posición. ¿Ya? Entonces, este resorte que estamos trabajando aquí, en la primera fotografía, lo vamos a llevar hasta un cierto extremo. Lo vamos a soltar y vuelve. Eso va a ser una deformación. Anótenlo ahí, se llama deformación. ¿Cómo se llamará esa deformación? Todavía no adivinan. ¿Temporal o no? No sé. Elástica. Elástica. Deformación elástica. Esto igual que el concurso de la tele. Vamos completando las letras. ¿Ya? Una deformación elástica. Si usted toma un elástico, una cinta, un elástico de billete, y lo estira, ¿qué pasa si lo suelto? Vuelve a la posición inicial. Deformación elástica se llama eso. ¿Ya? El cuerpo se deforma, y si dejo de aplicar la fuerza, ¿qué le va a pasar? Va a volver a su posición inicial. Lo doblo ahí, ¿ya? Y vuelve a la posición inicial. Entonces una deformación elástica. ¿Ya? ¿Todos los cuerpos tienen esa capacidad? No, solo algunas. Solo algunos. Perfecto. ¿Ya? Entonces aquí tengo este plástico, que lo doblamos ahí, y si lo suelto vuelve a la posición inicial. Deformación elástica. Anótenlo en su cuaderno ahí, por favor. Deformación elástica. El cuerpo se deforma. El cuerpo se deforma. Pero al dejar de recibir la fuerza, retoma su forma inicial. Lo que estábamos explicando. ¿Ya? El siguiente caso, ¿qué nos muestra? Lo vamos a agrandar un poquito ahí para que se vea mejor. ¿Qué nos muestra ahí el dibujo? Una plasticina siendo presionada. Nos está mostrando una plasticina. Yo creo que todos han trabajado alguna vez con plasticina. Y si yo tengo la plasticina que era redondita o un cuadrado, y le aplico ahí una fuerza, y el otro dedo también aplico una fuerza, pero en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y aquí va a pasar lo mismo. ¿Qué le pasa a la plasticina ahí? Se deforma. Se deforma. Y cuando dejo de apretar, ¿vuelve a la posición inicial? No. 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 Ah, quedó deformada. ¿Cómo se llamará esa deformación? ¿Cómo se llamará esa deformación? ¿Deformación? ¿La tienen? ¿Plástica?
plástica. ¿Ya? La otra era elástica, esta es plástica. Entonces ahí tenemos una clasificación de las deformaciones. Cuando ustedes aplican fuerza, los cuerpos pueden deformarse de forma elástica o de forma plástica. Anoten ahí en su cuaderno, una línea más abajo, deformación plástica. El cuerpo se deforma y no vuelve a su posición inicial. Una pregunta, ¿y en el caso de la plasticina usted lo podría volver a tener como era antes? Sí. Sí. Pero para eso, ¿qué tendría que hacer? Nosotros Aplicar. darle la figura con las manos. Aplicarle otra fuerza. O sea, lo tiene que volver O a con un deformar. molde. Con un molde, claro, y ahí lo tiene que presionar, digamos, pero para eso le tiene que aplicar una nueva fuerza. Esa es la diferencia, ¿ya? En cambio, la elástica, usted le aprieta el resorte y vuelve a su posición. Lo aprieta, se deformó y quedó deformado. Si usted toma una palta y la muele, le aplica una fuerza ahí con el tenedor, ¿eso es deformación plástica o elástica? Moler una palta Plástica. Plástico. va a ser plástica porque va a quedar indefinidamente molida, ¿ya? Perfecto. Tercer caso. Una hoja de papel. Una hoja de papel. ¿Qué estamos haciendo ahí? Aplicando fuerza. Deformando. Ahí le aplicamos. Miren. Una pregunta extra. ¿Ahora tiene más masa o menos masa? La misma masa. La misma. ¿Pesa más o pesa menos? Pesa lo Está lo mismo. mismo. ¿Y por qué pesa lo mismo? Porque sigue teniendo la misma masa. Porque ustedes dijeron que tiene la misma masa. Y recuerden que masa por g de gravedad es igual a peso. Por lo tanto, lo único que cambia es la forma. Aplicando una fuerza, ¿ya? Aplicando una fuerza, le cambia la forma y tenemos una deformación, dijimos entonces, plástica o elástica. Deformación Plástica. plástica, ¿ya? Porque quedó con la forma que ustedes le dieron. Finalmente, nos muestran aquí una bolita. Le piden, empuje la bolita, dele un impulso. Si le damos un impulso a la bolita con el dedo, ¿qué le va a pasar a la bolita? Se va a desplazar. Se va a mover, se desplaza. ¿Ya? ¿Se desplaza indefinidamente o se detendrá? Se detendrá por el roce. Exactamente. Hay una fuerza en sentido contrario, que es la fuerza de roce, que también la debo contemplar. La fuerza de roce. También la debo contemplar, ese tipo de fuerza. ¿Ya? ¿Qué formación es esa? ¿O no tiene una formación, por así No, decirlo? aquí no hay deformación. Aquí estamos en presencia de movimiento. Ok. ¿Ya? Si empuja la bolita, ¿qué sucede? Se mueve. ¿Ya? Solamente un detalle que quiero mostrar. Voy a bajar un poquito aquí. Tengo una bolita. ¿Se alcanza a ver la bolita? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, Minter. Si usted le aplica una fuerza a la bolita, esta se mueve y sale en línea recta. ¿Ya? Esto es bastante liso, se mueve. Pero ¿qué pasa si ustedes colocan un paño y le aplico la misma fuerza? ¿Se mueve más o menos?
Menos. Menos. ¿Y se fijaron que se detiene rápidamente? Sí. A diferencia de ahí, que le aplicamos la misma fuerza y no se va a detener. ¿Por qué ocurre eso si la bolita es la misma? Porque el roce es diferente dependiendo del material. Exactamente. Hay una fuerza de roce. Y eso ustedes lo ven claramente cuando andan en bicicleta, por ejemplo. Si ando en un camino liso, pavimentado, puedo andar en bicicleta. Ahora, si el viento va en el mismo dirección y sentido, es más fácil todavía porque el viento me va dando un impulso extra. Pero ¿qué pasa si el viento está en sentido contrario? Para poder avanzar, ¿qué voy a tener que hacer Lo con va a los pedales? Aplicar más fuerza. Ajá. Aplicar más fuerza para poder vencer la fuerza de roce. Imaginen ustedes que van a la playa y quieren andar en bicicleta en la arena. ¿Va a ser más fácil o más difícil? Más difícil. Ahí para poder andar, ¿cómo va a ser la fuerza a los pedales? Porque ahí tengo que vencer una fuerza de roce inmensamente mayor, porque la rueda prácticamente queda hundida en la arena y queda con un roce extraordinario. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también el concepto de fuerza de roce. Stephanie González me iba a decir algo, ¿o no? No, mister, no. Ya. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano, abre su micrófono, habla, yo me quedo callado para que hable, y vamos hablando de a uno y vamos conversando. La pregunta general, que en realidad yo creo que ya la respondimos, ¿qué fue lo que originó los cambios en los objetos? La fuerza. La Fuerza. fuerza. Cambio de forma, cambio en la velocidad, y si esta bolita que se va moviendo, usted le aplica una fuerza en sentido contrario, va a provocar que los cuerpos en movimiento se detengan. También es una de las propiedades de la fuerza. ¿Ya? O sea, la fuerza puede deformar, puede cambiar de velocidad un cuerpo, lo puede detener, lo puede poner en movimiento. ¿Ya? Stephanie González. Sí, mister, ¿qué Ahora, pasó? ahora sí, por favor, ¿puede leer? Ah, ¿Qué ok. es una fuerza? Para que exista una fuerza se necesita la interacción de al menos dos cuerpos. Una fuerza es la Fuerza es la acción mutua. entre dos objetos y no son propiedades. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Matías. Sí, Sí, le silencio ya. activo. Perdón. De nuevo, Stephanie, por favor. ¿Todo? Sí, Ya. Para que exista una fuerza se necesita la interacción de al menos dos cuerpos. Una fuerza es la acción mutua entre dos objetos y no es una propiedad de ellos. Por esta razón, no es posible afirmar que algo o alguien posee fuerza. Algunos de los efectos visibles de una fuerza son los cambios en la forma y o en el estado de movimiento de un cuerpo. perfecto. Aquí, en esto, hace un resumen de lo que hemos dicho. Para que exista una fuerza, se necesita la interacción de al menos dos cuerpos. ¿Se acuerdan que las fuerzas actúan de pares? Una fuerza es la acción mutua entre dos objetos. ¿Qué quiere decir acción mutua? Que si ustedes tienen un pequeño alfiler y tienen un imán potente, los dos hacen fuerza en su justa medida. Este va a ejercer más fuerza, pero este que es chiquitito también ejerce una fuerza sobre el primero. Ahora, la fuerza no es algo propio de cada persona o de cada objeto. Cuando hay una interacción, ahí se producen estas fuerzas. ¿Ya? Por eso dice que no es posible afirmar que algo o alguien posea fuerza. Cuando les preguntan a ustedes, ¿quién tiene fuerza? ¿Quién tiene fuerza para levantar un mueble? Es lo que Todos. comúnmente se pregunta, ¿verdad?
Pero desde el punto de vista de la física, ¿está bien hecha esa pregunta? No, No. debería ser ¿quién puede ejercer la fuerza para levantar ese mueble? Exactamente. ¿Quién puede ejercer mayor fuerza? Recuerden la niña que estaba con los pies separados y de esa manera ella puede ejercer más fuerza. Si estuviese con los pies juntos, la fuerza que puede ejercer es mínima. Si la fuerza estuviese intrínsecamente en ella, da lo mismo como se apoye para empujar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la explicación. Algunos de los efectos visibles de una fuerza son los cambios en la forma y el estado de movimiento de un cuerpo, o el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Si ustedes tenían una hoja y le aplicaron fuerza, lo que podemos ver es que se deformó, elásticamente o plásticamente, pero se deformó. Y si ustedes tienen un cuerpo y le dan un impulso, ¿ya? Vamos a tener ahí que el cuerpo se va a mover. Y si el cuerpo se va moviendo, y ustedes le aplican una fuerza en sentido contrario, el cuerpo se detiene. Ahora, como bien dijeron ustedes, si la bolita yo la pongo a rodar en una superficie, entre más roce, va a ser menos el camino que recorre. ¿Y qué pasaría si a esta bolita yo la impulso, le doy un impulso y no tiene ningún roce? Se va a detener. Si no hay ninguna fuerza en sentido contrario, se va a detener. No. No. No, no se va a detener y eso ocurre en el espacio. Recuerden que en el espacio no hay roce porque no tiene, ahí está el vacío. Por eso las naves espaciales se dan un impulso y luego pueden apagar sus motores y se quedan moviendo indefinidamente. Hasta que venga una fuerza que la frene o una fuerza lateral que lo cambie de dirección. ¿Ya? ¿Qué característica presenta una fuerza? Las fuerzas presentan diferencias, ya sea porque son grandes o porque son pequeñas, o porque se aplican de una u otra manera. Es a partir de estas diferencias que podemos caracterizarlas tal como veremos a continuación. ¿Qué es lo que es caracterizarlas? Las podemos caracterizar las fuerzas, dice. ¿Cómo caracterizaría usted una fuerza? ¿Se puede dibujar una fuerza? Con ¿La podemos dibujar? vectores. Exactamente. ¿Ya? El vector. ¿Qué es lo que es un vector? ¿Qué es lo que es un vector? Hablamos de un vector, pero ¿qué es lo que es un vector? Lo que representa la fuerza. El vector es un dibujo que representa la fuerza. Y el vector, por ejemplo, puede ser algo así. ¿Ese vector que está ahí representa una fuerza grande o una fuerza pequeña? Pequeña. ¿Pequeña? ¿Están todos de acuerdo que ese que representa es una fuerza pequeña? Pero, ¿el del libro o el que dibujó usted? Este que dibujé aquí, Ah, es que es pequeño. ¿es pequeña? ¿Están todos de acuerdo? Es pequeña, ¿no? Ah, no, Este- no es pequeña. Bueno, entonces, ¿es pequeña o es grande? Depende. Es que depende con qué fecha lo comparen. Porque así solo se veía pequeño, pero si uno pone algo más pequeño. Sí, porque cuando lo comparó con la flechita chiquitita, ahí se veía más grande, pero ahora se ve más pequeño. Perfecto. O sea, tendría que decir que me apresuré en contestar. No tenía todos los elementos para comparar. Porque ustedes cuando les preguntan si es grande o pequeño, ustedes tienen que en primer lugar decir, pero con respecto a qué. Porque si lo comparamos con esta, es muy grande. Pero si la comparamos con la de arriba, es pequeña. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? Disculpe. Cuando le hagan una pregunta,
ustedes tienen que tener todos los elementos de análisis para poder contestar. ¿Ya? Ya, mister. Díganme. Entonces, mientras más grande el vector, más fuerza ejerce. Exactamente. Entre más largo sea el vector, estamos representando una fuerza mayor. ¿Ya? Voy a borrar esto para explicar ahí por qué el vector, por qué la fuerza se puede representar con un vector. Nosotros dijimos que era esta flechita que está aquí. Desde el punto de aplicación, tenemos un cordel ahí, y esta chica está tirando, y esa flechita que está en amarillo nos indica con qué fuerza está tirando. ¿Ya? Eso se le llama magnitud. Entonces los vectores van a tener lo que se llama un módulo, o intensidad. Módulo o intensidad, que en el fondo viene a ser un número, por ejemplo 5 newtons. ¿Ya? Podemos decir aquí que esta flecha, que es un vector, tiene un módulo o una magnitud de 5 newtons. Ahora si yo dibujara una hasta ahí, voy a decir que hasta ahí tiene solamente 2 newtons. Y no es necesario que le ponga número para saber que esta es de mayor magnitud que esta. No le pusimos un número ahí. Tiene módulo. Luego los vectores tienen dirección. ¿Se acuerdan lo que es la dirección? ¿Hacia dónde es ejercida la fuerza? ¿Ya? Tiene dirección. Lo vamos a definir ahora. Y también tiene sentido. ¿Es lo mismo dirección y sentido? No. Por lógica, vamos a decir que no, porque lo escribió 2 veces. ¿Ya? Porque si fueran lo mismo, le hubiese puesto dirección o sentido. Pero lo escribió 2 veces el profe, así que deben ser cosas distintas. Por lógica. ¿Ya? Ya. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Ya dijimos que el módulo es el número, el largo de la flecha, la cantidad. ¿Cuál será la dirección? ¿A dónde apunta la flechita? La dirección puede ser horizontal, puede ser vertical, hacia arriba, hacia abajo, o lateral. Y el sentido, ahora sí, repita por favor lo que dijo. ¿A dónde apunta la flechita? El sentido es hacia dónde apunta la flechita, hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, hacia la izquierda, está apuntando hacia arriba, está apuntando hacia abajo, y esta niña está ahí tirando hacia arriba en forma oblicua. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que representa un vector. Módulo, dirección, horizontal, vertical, y el sentido. Hacia dónde apunta la flecha es el sentido. ¿Ya? Existen otras magnitudes que se llaman las magnitudes escalares. ¿Habían escuchado esa palabra? No. Están las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Las vectoriales tienen que tener módulo, dirección y sentido, y en el caso de las escalares, por ejemplo, si usted dice 5 grados Celsius, ¿qué le están diciendo ahí? Si a usted le dicen 5 grados Celsius, La ¿de qué están temperatura. hablando? De temperatura. ¿Ya? Y si a usted le dicen 5 metros, ¿de qué estamos hablando ahí? Distancia. De una distancia o de una longitud. ¿Ya? O sea, las magnitudes escalares, basta con dar la unidad y sabemos de qué estamos hablando. En cambio, en las magnitudes vectoriales, ustedes tienen que dar módulo, dirección y sentido. Las magnitudes vectoriales son mucho más específicas. ¿Ya?
Acá digo 5 grados Celsius y ya sé que estoy hablando de temperatura. O 5 metros de distancia, 5 metros cúbicos, volumen, etc. ¿Ya? Ahora, ejemplo de esto, miren. El G de gravedad, ¿será una magnitud escalar o vectorial? En los textos ustedes van a encontrar la G y con una flechita arriba. Eso quiere decir que es una magnitud vectorial. ¿Ya? ¿Cuánto es el módulo del G de gravedad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto medía el G de gravedad? ¿Se acuerdan? 9,8. 9,8. 9,8 metros por segundo cuadrado, porque es una aceleración. Siempre hay que colocar la unidad. Ahora, ¿cuál es la dirección del campo gravitacional? ¿En qué dirección actúa? Si yo tengo ahí un cuerpo y lo suelto, ¿en qué dirección actúa? Vertical. Exacto. Actúa en forma, actúa en forma vertical. ¿Y en qué sentido actúa? ¿Cómo es el sentido? Y el sentido exactamente es hacia el centro de la Tierra. O hacia abajo. ¿Ya? ¿Se fijan que hay una diferencia? La información que entregamos con una magnitud vectorial es mucho mayor, porque estamos entregando el módulo, la dirección y el sentido. ¿Ya? En cambio aquí me dicen 5 grados Celsius y basta con eso para saber que es temperatura. No tengo que dar ni dirección, ni sentido, nada. Ahí radica la diferencia entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Pregunta. Pregunta con trampa nuevamente. Miren. Si tengo ese vector, y tengo ese vector, ¿ya? Vamos a decir ahí, 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 de acá, ahí, ahí, ahí. ¿Ya? ¿Esos vectores son iguales o son distintos? ¿Distinto? ¿Iguales? ¿Quién tiene la razón? ¿Son iguales o son distintos? Que van en distintos sentidos. ¿Y por qué son iguales? Porque aplican la misma fuerza, no sé. ¿Ya? Aquí Y en la misma dirección. llegamos nuevamente a la misma pregunta de la flechita que dibujamos y no teníamos Porque por qué tienen el comparar. mismo largo, algo así. Depende de dónde lo miremos. Exactamente. Depende de qué me estén preguntando, porque le digo, ¿son iguales o son distintos? Pero ¿con respecto a qué? ¿Con respecto al módulo? ¿Cómo son con respecto al módulo? Iguales, Son iguales porque tienen el mismo largo. Con respecto a la dirección, son iguales, los dos son horizontales. Y con respecto al sentido, son diferentes. ¿por qué? Porque están apuntando a diferentes partes. Uno hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Si a usted le dicen, empuje este mueble que está aquí, ¿ya? Con una fuerza de 10 newton, horizontalmente, ¿y qué nos falta decir? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque si le puedo aplicar 10 newton, ¿ya? Le puedo aplicar los 10 newton que me están pidiendo ahí, y lo estoy moviendo horizontalmente. O lo puedo aplicar ahí, los mismos 10 newton, y también lo estoy moviendo horizontalmente. Pero si me dicen de izquierda a derecha,
va a ser de aquí hacia acá. Y de derecha a izquierda va a ser de aquí hacia acá. Entonces la información que entregamos es mucho más completa. ¿Se entiende la idea? Sí. Por eso las magnitudes vectoriales entregan mucha más información, porque tiene módulo, dirección y sentido. Entonces la niña tiene atado con una cuerda, ¿ya? Y está amarrado de la manilla y está tirando con una magnitud determinada, que está determinada por este largo de flecha. Al comparar distintas fuerzas, estas pueden ser más grandes o más pequeñas que otras. Al tamaño de una fuerza se le denomina magnitud o módulo y queda representado por la longitud del vector. Entre más largo sea el vector, es porque está aplicando una fuerza mayor. En el sistema internacional de unidades, las fuerzas son medidas en newton. Y la equivalencia es 1 kilogramo por metro partido por segundo cuadrado es igual a 1 newton. ¿Ya? Que es lo que habíamos visto al principio. Preguntas. Entonces, ¿es lo mismo dirección y sentido? No, No. ¿Cuál sería la diferencia, Pia? que la dirección es si es horizontal, vertical y eso. ¿Ya? ¿Y el el sentido? sentido es, por ejemplo, si va a la derecha, a la izquierda. Perfecto. Esas son las diferencias. Mister, Y por último, ¿qué efectos causan las fuerzas sobre los cuerpos? elástica. No. ¿Deformaciones? Deformación. Sí. Deformaciones. Y ahí viene lo siguiente, que las deformaciones pueden ser Ahí está. Elásticas o plásticas. elásticas o plásticas. ¿Qué más puede causar una fuerza sobre un cuerpo? Desplazamiento, movimiento. Movimiento, ¿ya? Si tengo la bolita ahí, yo doy, se va a mover, ¿ya? ¿Sí? Se va a mover. Y si se viene moviendo, le aplico una fuerza en sentido contrario y la detengo, ¿ya? Eso es lo que vamos a decir por el día de hoy con respecto a las fuerzas, porque nos pilló el tiempo. Lo que sí, les vuelvo a repetir, por favor, cuídense, ¿ya? Cuídense, porque está muy fuerte el tema de la pandemia. Vamos a pasar rápidamente la lista porque apareció un letrero amarillo ahí que significa que se puede cortar en cualquier momento. ¿Ya? Vamos, atentos por favor, vamos a ir rápido con la lista. Anticoy, Esperanza, Asfura, Ayala, Presente, mister. Boyot, Caballero, Zinedine, Presente, mister. Cabello, Cristín, Presente. Castillo, Celeste Castillo. Está Celeste Castillo, ¿no? Josefa Boyot estaba en el chat. Ya Boyot quedó presente. Celeste Castillo no está. Chamorro, Presente, mister. Desfadur, Presente, mister. Díaz, Camila Díaz, Donoso, Presente, mister. Droguet, Felipe Droguet, Duarte, Rodrigo, Presente, Rodrigo mister. Duarte, presente, bien. García, Carla, Presente, mister. Stephanie González, Presente, mister. Enríquez, Máximo Enríquez, Villanes, Javier,
Javier Illanes. Jara Antonella. Presente, mister. Laval Isidora. Presente, mister. Lucas Maldonado. Presente, mister. María José Maureira. María José. Miranda Alejandra. Alejandra Miranda. Olmedo Ignacia. Presente, mister. Olmedo Dayanet. Presente, mister. Presente, Ortiz. mister. Fernando Presente, Ortiz. mister. Mayerlin Reyes. Presente, mister. Riveros Martina. Presente, mister. Rojas Guillermo. Guillermo Rojas. Rubio Anaís. San Martín Bastián. Presente, mister. Sánchez Cristina. Presente, mister. Soto Fabián. Fabián Soto. Presente. Brian Soto. Brian Soto. Tapia. Florencia. Ahí está en el chat. Torres Maximiliano. Presente. Trincado Constanza. Presente. Anabela Valdés. Anabela Valdés. Vargas Máximo. Presente, mister. Vera. Joaquín Vera González. Presente, mister. Vera González Vicente. Presente, mister. Vial. Pia Presente, mister. Yantén. Presente, mister. Zamorano. Presente, mister. Perfecto. Mister, Dígame. disculpe, puso presente a María José Maureira, que se le escuchó como tarde cuando dijo presente y después se le cayó la clase. Maureira quedó ahí. María José Maureira quiere que la admitan. Ahí la admitimos a María José Maureira, quedó presente. ¿Eh? María José Maureira quedó presente. ¿Ya? Lo que les iba a pedir, los que están debiendo trabajo, por favor, envíenlos. ¿Ya? Yo el fin de semana reviso correos y les mando de vuelta la corrección, digamos, y el porcentaje que le estamos asignando, para que podamos terminar el primer trimestre y de esa manera este segundo trimestre empezarlo de muy buena forma. ¿Ya? Sería la petición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes que nos vamos? No, Ya, mister. lo último, los que quedaron ausentes son Anticoy, Afura, Castillo Celeste, Díaz Camila, Droguet Felipe, Enríquez Máximo, Illanes Javier, Miranda Alejandra, Rojas Guillermo y Rubio Anaís. Soto Brian. Anabela Valdés. Y Anabela Valdés sería la última que quedó ausente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Dígame. La Camila dijo presente. ¿Cuál es la Camila? La Camila Díaz. Camila Díaz. Ya, no la escuché. Muchas gracias por avisar. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya nombrado? Bien, quedamos hasta aquí entonces y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que volvamos luego a clases presenciales. Que estén muy bien, se pueden desconectar. Chao, mister. Cuídese. Chao, que Mister. tengan un buen fin de semana. Igual.